Orando con la palabra. Espíritu Santo, te damos gracias por este momento, por este día. Hoy es domingo, día en que celebramos la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, y también es un día muy especial porque celebramos la Sagrada Familia de Nazaret. Y aparece la Sagrada Familia como un modelo que guía a toda familia, porque todas las familias presentan la necesidad de ser guiadas. Nadie sabe todo de cómo sacar adelante una familia. Sin Dios, mucho que menos. Dice la palabra de Juan 15:5, sin mí ustedes no pueden hacer nada. Así lo dice la palabra. Y comenzamos diciendo que en la primera lectura del libro de Sirásida aparecen unos consejos que ayudan mucho a que el ser humano en su espíritu tenga mucha plenitud y estabilidad. ¿Qué es lo primero? Honrar al Padre. Y quien honra al Padre expía sus pecados. Y creo que esto es bastante revolucionario, porque Levítico 16:22 dice que para expiar los pecados se necesita un ritual que está bien descrito en ese texto. Sin embargo, el libro de Sirásida te dice, si tú honras a tu padre, expías tus pecados. Y quien respeta a su madre es como quien acumula tesoros. Dos cosas se necesitan entonces en el primer momento: honrar al padre y respetar a la madre. Quien honra a su padre se alegrará de sus hijos. Viene la segunda promesa. Y cuando reces será escuchado. Toda la ventaja que tiene que tú respetes a tu padre y que honres a tu padre. Y quien respeta a su padre tendrá larga vida. Y quien honra a su madre obedece al Señor. Les digo que son de verdad afirmaciones muy revolucionarias que muchas veces nosotros escuchamos y no las meditamos. Meditar significa bajarlas aquí al corazón y tenerlas presentes. Hijo, cuida a tu padre en su vejez y durante su vida no le causes tristeza. Ayer conversaba con una persona y le decía, mira, sacrifícate por tus hijos y abandona tal cosa. ¿Sabes por qué? Porque la decepción que una madre le causa a un hijo es algo que afecta demasiado de por vida. Y es una herida profunda que necesita mucho de oración para poder sanarse. Por lo tanto, la alegría que una madre causa se convierte en un poder en el corazón que ayuda al hijo a tener autoestima y a vencer dificultades y a salir adelante. Aunque pierde el juicio, sé indulgente con él y no lo desprecies, aun estando tú en pleno vigor, porque la compasión hacia el Padre no será olvidada y te servirá para reparar tus pecados. Realmente, este libro nos ayuda mucho a entrar en ese misterio de la presencia de Dios. Ahora, en esa misma línea de pensamiento, San Pablo dice, como elegidos de Dios santo y amados, revístanse de compasión entrañable, que tiene que ver mucho con lo que estamos analizando. Pero esa compasión entrañable, esa bondad, esa humildad, esa mansedumbre, esa paciencia, ese llevarse mutuamente y perdonándose cuando alguno tenga quejas contra el otro, eso primero que todo se tiene que experimentar, vivenciar en la familia. Y de esta manera, nosotros cuando estamos en familia y experimentamos todas estas cosas, sentimos como una vida plena, una felicidad, una realización. Pero fíjate, cuando tú estás en desacuerdo con tus padres y chocas con ellos y peleas con ellos, tú nada te satisface. Eres una persona que nos convertimos, nos transformamos en personas que nos hace falta algo. No tenemos plenitud en el corazón y todo esto se debe precisamente a que nuestro ser no está en concordia. Concordia quiere decir que los corazones están en comunión. La discordia quiere decir cuando los corazones están afectados y esto crea un malestar que psicológicamente hace que la persona se sienta como con un peso psicológico, y esta realidad
espiritual no lo deja avanzar. Así que en toda familia hay dificultades o situaciones que deben superarse. El Evangelio de hoy nos presenta que Jesús tenía 12 años y Jesús se quedó en Jerusalén sin que sus padres lo supieran. Y creo que aquí en este Evangelio están resumidos, están resumidas las dificultades que muchas veces los padres enfrentan con sus hijos, porque Jesús se queda sin avisar. Y esto que parece tan inocente creó una situación muy difícil en la Virgen y en San José, porque empezaron a buscarlo entre los parientes y conocidos, y al no encontrarlo tuvieron que regresarse otra vez a Jerusalén a buscarlo. Y traducimos esto a nuestra existencialidad. ¿Cuántas veces los papás les ha tocado regresarse a Jerusalén? Es decir, un camino, abandonar la caravana, abandonar sus proyectos, a desistir de sus sueños, a recomenzar las cosas, porque hubo una situación en la familia que en ese momento requería toda la atención y todo el cuidado del papá y de la mamá hacia un hijo, como lo está haciendo la Virgen de San José hacia el mismo Jesús. Y ellos duraron 3 días buscándolo. Y cuando lo encontraron que Jesús estaba en el templo. Y no estaba haciendo nada malo Jesús. Estaba escuchando y haciendo preguntas a los maestros de la ley, a los sacerdotes que estaban ahí. La Virgen pregunta: hijo, ¿por qué nos has tratado así? Es una pregunta muy importante y que como madre ella es la que sale a preguntar, porque ella es la primera, como madre se siente afectada, como muchas madres también se sienten afectadas. Y Jesús responde: ¿por qué me buscan? ¿No saben que yo debo estar en las cosas de mi Padre? Y ahí surge una pregunta: ¿pero y cómo el primer día la Virgen no se dio cuenta? ¿Y cómo el segundo día tampoco se dio cuenta? ¿Y cómo el tercer día? El tercer día significa un tiempo de Dios. Es cuando ella cae en cuenta que Jesús no está. Su ausencia prolongada la cuestiona, la confronta. Y es donde salen ellos a buscar a Jesús. Y creo que en esta palabra podemos encontrar nosotros mucha esperanza. Porque los padres, cuando se disponen precisamente de un problema y no se dejan vencer por ese problema y recurren a la oración y no se cansan de la plegaria, como la Virgen y San José, encontrarán la respuesta de Dios a través de los acontecimientos, y el acontecimiento es precisamente que Jesús está en el templo y entra en diálogo con ellos y les hace comprender que Él debe estar ocupado en las cosas del Padre, aunque ellos no comprendan en ese momento la dimensión trascendental de las palabras de Jesús, que está indicando una relación muy profunda con el Padre, una cercanía. Pero todo esto lo aprendió de San José. Es que Jesús no hubiese tenido una imagen de Dios como Padre tan buena si no hubiese tenido un Padre aquí en la tierra como San José, que fue un referente para que precisamente Él llegara a esa profundidad. La Virgen se regresa con San José y Jesús. Y allí, en ese regreso, solos, porque ya la gente se había ido para su pueblo, para Nazaret, en ese viaje, la Virgen va meditando con San José que para ellos ha comenzado un tiempo en la espiritualidad diferente y que su hijo es precisamente el portador de esa nueva visión de Dios como Padre y de ese camino nuevo que ellos emprenden como un ejercicio propio del camino del discipulado que San José y la Virgen con Jesús tienen que realizar y como nosotros también tenemos que realizarlo. Amén. Orando con la palabra. Orando con la palabra.